A ver, pensadlo un segundo. ¿Puede una simple palabra, un puñado de letras, tener el poder real, legal y psicológico de arrebatarnos los derechos humanos más básicos? Es una pregunta profunda, ¿verdad? A menudo pensamos que el lenguaje es solo una herramienta para comunicarnos, o, en el peor de los casos, un medio para soltar un insulto. Pero la evidencia nos demuestra que ciertas palabras funcionan como llaves maestras, auténticas ganzúas, capaces de desmantelar las protecciones legales y éticas más fundamentales de nuestra sociedad. Bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy vamos a diseccionar cómo el lenguaje deshumanizante no es solo un insulto que se escapa en un momento de furia. ¿Qué va? Es un arma social y política calculada al milímetro. Basándonos en la evidencia histórica y jurídica de nuestras fuentes, vamos a descubrir cómo una sola etiqueta puede transformar por completo el trato hacia comunidades enteras. Para entender todo esto, vamos a seguir esta hoja de ruta. 1. El poder de las etiquetas. 2. Los mecanismos del lenguaje. 3. El circuito del estigma. 4. Daremos un repaso a la historia. 5. Analizaremos el rótulo de terrorista. Y 6. Veremos cómo recuperar la humanidad. Punto número 1. El poder de las etiquetas. Bastante más que simples insultos. Bueno, para arrancar tenemos que tener clarísimo que deshumanizar no es un accidente, es un proceso formal que reestructura nuestros límites morales. La psicología social nos habla de dos modelos muy distintos. Por un lado está la deshumanización animalista. Esta es la que borra los rasgos propiamente humanos y compara a un grupo con bestias o plagas que hay que erradicar. Y por otro lado tenemos la deshumanización mecanicista, que los convierte en objetos fríos, sin sentimientos, como si fueran simples autómatas o robots. Entender esta diferencia es absolutamente vital porque dicta exactamente cómo la sociedad va a procesar mentalmente y a tratar a ese grupo etiquetado. Pasamos al punto 2. Los mecanismos del lenguaje, las herramientas de reducción. Resulta fascinante y a la vez un poco aterrador ver cómo la gramática de andar por casa puede alterar por completo nuestra brújula moral. Las palabras no flotan en el vacío. Fijaos en algo tan sutil como la voz pasiva o la nominalización. Si escuchamos, se produjeron muertes, en lugar de identificar a quien aprieta el gatillo, la responsabilidad se diluye como por arte de magia. O tomemos el eufemismo, una herramienta capaz de purificar cognitivamente la violencia extrema hasta que suena un simple trámite administrativo aceptable. Y por supuesto, la metáfora. En el momento en que a un colectivo se le empieza a llamar virus o parásitos, automáticamente se le saca del registro humano y se le mete en el cajón del control biológico. Vamos con el tercer punto, el circuito del estigma. ¿Cómo funciona exactamente esta maquinaria? Imaginad esto como un engranaje. Todo arranca con un actor que tiene poder, ya sea institucional o mediático. Este actor lanza una etiqueta y esa palabrita empieza a viajar usando precisamente los mecanismos lingüísticos que acabamos de ver. ¿Qué pasa entonces? Pues que inevitablemente se genera un efecto moral en la sociedad. La empatía cae en picado y este ciclo culmina en consecuencias institucionales muy reales. Hablamos de exclusión social, pérdida brutal de derechos o, en los peores escenarios, violencia sistémica. Y ojo, por si alguien piensa que esto es pura teoría de salón, los datos científicos nos dicen lo contrario. Un estudio súper riguroso publicado en la revista PNS documentó 5 experimentos que prueban exactamente esto. Demostraron que, cuando a un grupo se le retrata lingüísticamente como menos humano, el uso de violencia instrumental y los castigos severos contra ellos se vuelven de repente mucho más aceptables para el público general. Literalmente, el lenguaje nos predispone para castigar. Punto número 4. Casos en la historia. El patrón reiterado. Si echamos la vista atrás, los datos históricos nos muestran un patrón escalofriante que se repite casi como un calco. Pensad en la Alemania nazi. Allí la etiqueta de parásitos preparó el terreno legal para las leyes de Nuremberg y el genocidio. O durante la colonización, donde tachar a poblaciones de salvajes o niños sirvió de excusa perfecta para robarles sus tierras. Incluso en la Guerra Fría latinoamericana, usar la palabra subversivo funcionó como una especie de semántica sanitaria para justificar secuestros y desapariciones. La historia nos grita que la etiqueta degradante siempre ha allanado el camino a la atrocidad masiva. Llegamos al punto 5, el rótulo de terrorista, un análisis contemporáneo. Ahora, al aplicar todo este marco académico a la actualidad, es imperativo dejar claro algo que recogen las fuentes. Esta etiqueta no nace en un vacío, para nada. Organizaciones como Human Rights Watch han documentado crímenes de guerra y de lesa humanidad muy específicos cometidos por grupos armados el 7 de octubre de 2023. Además, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto concretas sobre estos hechos. Vamos, que este análisis lingüístico no exige en absoluto negar la inmensa gravedad de los actos perpetrados por actores armados específicos. Sin embargo, y aquí es donde surge el punto de fricción al observar los datos, hay una disparidad brutal en la cobertura mediática. Aunque las propias guías editoriales piden muchísima cautela con el uso no atribuido del término terrorista, las cifras nos cuentan que las grandes cadenas generalizaron esta etiqueta de forma masiva.
Las investigaciones sugieren que bombardear con este enmarque continuo contribuye a crear una imagen violenta y totalmente deshistorizada de una población entera. Es como si la culpa de unos autores concretos se desplazara hacia toda una colectividad. Y justo aquí es donde el riesgo alcanza su punto máximo. Informes de Amnistía Internacional y de la ONU denuncian una deshumanización peligrosísima. Cuando el discurso antiterrorista empieza a funcionar como un permiso semántico para borrar la distinción entre combatientes y civiles protegidos, las alarmas internacionales se disparan. De hecho, la propia Corte Internacional de Justicia ha emitido severas advertencias para prevenir actos que intenten justificarse bajo el paraguas de esta deshumanización generalizada. Y finalmente, el punto 6. ¿Cómo recuperar la humanidad? Prácticas lingüísticas. Frente a este inmenso poder destructivo, las fuentes nos dan herramientas muy prácticas para desmantelar este proceso y proteger la dignidad humana. La mejor defensa, la precisión, así de claro. La clave es nombrar el acto verificable, decir ataque contra civiles o toma de rehenes, en lugar de lanzarse a etiquetar la esencia completa de un grupo llamándoles población terrorista. Es fundamental mantener una separación estricta entre una organización armada y la población civil. Usar la voz activa y huir despavoridos de las metáforas de plagas son barreras indispensables contra la degradación moral colectiva. Para cerrar con una reflexión final, después de desgranar cómo funcionan estos engranajes desde la psicología, la historia y el derecho, es esencial detenerse y hacerse una pregunta clave. ¿A quién beneficia realmente que la retórica política consiga borrar los matices de la humanidad y generalizar la culpa? Es un interrogante profundo, de esos que nos dejan pensando, y que sinceramente debería cambiar para siempre la forma en que consumimos y analizamos las noticias cada mañana.